se incrementaron mucho durante las pandemias en términos de usuarios particulares los fraudes y estafas. A nivel de organizaciones, algo que se llama ransomware, que es un software malicioso que encripta las bases de datos de las organizaciones y, digamos, los codifica, que impide el acceso y piden un rescate, eventualmente en Bitcoin o criptomonedas. Eso se dio a nivel de organizaciones. Sí se dio aquí en Argentina fraudes y estafas basados en algo que se llama ingeniería social. Acá no hay ningún software malicioso, un programa espía ni nada que extraiga datos, sino que lo que nuestros padres y abuelos llamaban los cuentos del tío. Así es. Una comunicación fraudulenta, sea por mail, por servicio de mensajería, por mensaje directo en una red social, de alguien que se va a hacer pasar por una persona o una organización. Puede ser un banco, puede ser una tarjeta de crédito, puede ser un organismo de gobierno, puede ser una persona que nosotros conocemos, un contacto de una red social, que nos va a solicitar algo. Puede ser un nombre de usuario y contraseña, puede ser el número de tarjeta de crédito, cuenta bancaria, siempre fraudulento. Eso se llama suplantación de identidad. Se hace pasar por otra persona u organización. Incluso hasta por ahí un conocido, porque te mandan desde un teléfono, también. Primero te robaron, hackearon el teléfono de mi conocido y desde ahí te mandan los mensajes como si fuera él, la persona Exacto. Conocida, la que te está Primero contactando. Hay lo que se llama robo de identidad. Va a tratar de obtener de nosotros, como potenciales víctimas, algún dato que para después usurpar nuestra identidad, suplantarla. En este caso usted estaba contando el ejemplo, las credenciales de acceso a un banco. Eso se llama phishing, una comunicación fraudulenta, viene de la palabra pescar en inglés. Va a tratar de tener nuestros claves de acceso y contraseña a nuestro sistema de home banking para justamente una vez dentro hacer una transferencia bancaria y una cuenta. Entonces, primero tiene que obtener ese dato, se llama robo de identidad, después usurpa nuestra identidad, la suplanta, ingresa, y bueno, pero hay muchas modalidades. Lo que sí se vio en pandemia antes, y esto era mucho más general, quizá nos podía llegar un mail, por ejemplo, con lo que estábamos hablando recién de phishing bancario, de un banco donde no tenemos una cuenta, y rápidamente nosotros tomamos conciencia de que efectivamente algo raro hay, porque me dicen, de tal banco me dio una cuenta para que yo confirme los datos, yo no tengo una cuenta en este banco. Ahora son más personalizados. Antes eran a título individual, hay pequeñas asociaciones ilícitas que trabajan como emprendimiento delictivo estos fraudes en línea. Se vio por la cantidad de detenciones que realizó la justicia en este último año y el año pasado, y siempre están en temáticas del momento. Yo recuerdo uno aquí en Ciudad de Buenos Aires, cuando se empezó a aplicar la segunda dosis, notificaban supuestamente el turno de vacunación y pedían la confirmación de un código de 6 dígitos que les llegaba por mensaje de texto. En ninguna jurisdicción, pese a que somos un país federal, se le pide una confirmación, porque el turno simplemente se informa, no se tiene que, para confirmar. Bueno, acá lo que estaba queriendo el estafador de otro, que se iba a pasar por el gobierno de la ciudad de salud, de la ciudad del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene aplicación, sino que notificaba los turnos por WhatsApp. Ahí del otro lado lo que quería era una clave para, digamos, activar el WhatsApp de la víctima en su propio teléfono, porque te pide un código. WhatsApp se llama una medida de seguridad que implementa la empresa, para después ahí, que también es una modalidad muy, muy actual, haciéndose pasar por la víctima, enviar a sus contactos de WhatsApp un pedido de ayuda económica por un problema determinado. Y esto también se ve con el tema de venta de dólares a valor barato. Ha habido el caso también de alguien que se hizo pasar por Roberto Labaña hace un tiempo, hace 2 o 3 meses. El economista, el ministro de Economía. Para vender. Exactamente, o sea, pero siempre están basados porque, digamos, el robo de identidad se puede obtener con un programa espía que descargamos sin querer en una computadora, un celular y extrae los datos. No, acá no hay ninguna ingeniería técnica, acá no hay ningún software, nada. Es el proceso de la comunicación. Entonces es muy importante entender que ninguna organización, sea pública o privada, le va a solicitar a una persona a un dato sensible o personal de un usuario. Nunca, jamás. Si uno mantiene este principio, por más que varíen las modalidades, no va a caer en una estafa de este tipo. A ver, y la pregunta es, ¿quiénes son los que más caen? No sé si hay alguna estadística, algún registro de cuáles son las personas que caen en el engaño. Las personas mayores, los jóvenes porque son más confiados. ¿Hay un rango de edad que son más permeables a este tipo de modalidades? La verdad que sí, generalmente
a ver, vamos a usar la jerga, hay ganchos, o sea, los ganchos también tienen que ver con no solamente temáticas del momento, sino que, a ver, por un lado puede ser la curiosidad, por el otro lado, ¿qué se explota o qué se intenta explotar, para decirlo de alguna manera, de la potencial víctima? Curiosidad, ambición, necesidad. Entonces, ahí puede variar de acuerdo cuál es el leitmotiv del fraude en sí. Pero sí, en líneas generales, todo lo que es una estafa, que es un fraude, pero con un fin económico, personas mayores, generalmente que se vieron obligados quizás por esta situación excepcional de pandemia, al uso de TICs, de tecnologías de la información y la comunicación, sin venir con esa costumbre, y que son, como se denominan, nativos analógicos, no se han educado con el uso de tecnologías digitales e interactivas, sino con medios masivos de comunicación. Mantienen un poco esa lógica de todo lo que sale en un medio es verdad. Claro. Sinónimo de verdad. Entonces, en Internet claramente no funciona. Sí, pero lo vi en Google, sí, lo vi en Internet. Entonces eso, como que si está ahí, es válido, es la verdad revelada, digamos. Exactamente, digamos. Inclusive los medios masivos de comunicación, un noticiero sabe que no todo lo que se dice allí es verdad, sino que puede haber una construcción de la noticia, una línea editorial, bueno, o sea, pero más allá de esto, en Internet uno no tiene un rol pasivo, digamos, como en los medios masivos de comunicación, que es oyente de radio, espectador en el cine, en la televisión o lector. Interactúa con el medio, no solo consume contenidos, sino que también los produce, y cualquiera los puede producir. A ver, ¿y cuál sería la mejor defensa, la primera barrera de defensa que podemos tener como personas a la hora de percibir que algo no está bien en ese mensaje que me llega, en ese correo electrónico que recibí? ¿Qué tengo que estar atento, qué tengo que mirar? Hay un principio básico que es el que decía anteriormente. Si uno mantiene e internaliza esto, no va a ser víctima de este tipo de fraudes basados en una comunicación fraudulenta para que no nos roben la identidad, nos usurpen o suplanten nuestra identidad. Que ninguna organización, cuando digo organización, es un banco, un organismo de gobierno, un sistema de pago electrónico, una tarjeta de crédito o cualquier otra institución, un comercio, jamás le va a solicitar, sin que el cliente tenga que haya establecido una comunicación por los canales formales, le va a solicitar ningún dato de tipo personal o privado por un medio de comunicación alternativo, sea correo electrónico, mensaje directo de redes sociales, sistema de mensajería, mensaje de SMS o de texto por celular. Nunca le va a solicitar que confirme ningún dato. Pero me mandan un link, dice, entren a esta web o en este link y participe de un sorteo de un 0 kilómetro porque es una promoción de su tarjeta. Desconfiar porque las empresas no están estableciendo este tipo de sorteos, si alguna vez lo hizo, justamente por esta cantidad de fraudes que uno desarrolla. Ahora, muy distinto es cuando, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tengo una tarjeta de crédito y tengo que autorizar el pago de una tarjeta, y uno se tiene que comunicar con la entidad emisora para validar esa supuesta compra, ¿no? Es muy importante en épocas de fiestas porque uno tiene un caudal de gastos importante. Entonces uno llama y ahí el operador, cuando llama vía telefónica, está del otro lado del teléfono, que es una persona que nos habla, y que uno, como cliente, estableció un llamado, nos haga determinadas preguntas vinculadas a nosotros, porque ahí lo que quiere es acreditar la identidad, porque está autorizando el pago. Eso es muy distinto, y eso está bien, porque el operador del otro lado está queriendo saber que efectivamente soy el titular de la tarjeta para autorizar ese. Le van a preguntar su fecha de nacimiento, dónde recibe el resumen de la tarjeta de crédito. Pero a través de un mail me va a preguntar, sin que yo haya llamado, que valide ciertos datos por cuestiones de seguridad. Está bien. O sea, siempre desconfiar de una comunicación que me piden algún tipo de dato, y está muy bien el ejemplo que usted acaba de dar con respecto al tema del sorteo en línea, porque uno no sabe si lo que está, volcando en este sitio web, que puede ser fraudulento también. Hay sitios web muy parecidos a los sistemas de home banking de los bancos, y ahí es cuando el estafador o el fisher, como se lo denomina, obtiene los datos de clave y contraseña del sistema de home banking para entrar a su cuenta bancaria, ¿no? Estamos hablando con Gustavo Sain, que es diplomado en ciberdelito de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y nos está dando algunos tips como para que
prendamos todas las luces de alerta, hay que estar muy alerta hoy que uno está hiperconectado con las redes sociales y demás, hay que estar muy atento porque los bandidos están en todos lados. La pregunta también tiene que ver si se logra llegar al autor del delito, digamos. Supongamos, el otro día hablábamos con una persona que le vaciaron la caja de ahorro con transferencias que se hicieron, evidentemente tenía al parecer hackeada su cuenta de mail y a su vez su teléfono, y entonces realmente le vaciaron de una manera increíble. Y los bancos lo primero que te dicen: para nosotros usted hizo la operación porque usted pusieron la clave, pusieron su mail, pusieron sus datos personales y el sistema hizo la operación de transferencia. Los bancos, en este caso, vamos al caso puntual, ¿se pueden desentender tan fácilmente de una situación donde me han estafado y yo recién me doy cuenta cuando ya me sacaron toda la plata? ¿Hay responsabilidades del banco ahí? A ver, va a depender de cada caso en particular, pero en líneas generales, y esto es una opinión, yo creo que no. Trato de ser muy respetuoso en estas cuestiones porque el que interviene aquí es la justicia, pero le voy a dar, en línea con lo que usted está señalando, un ejemplo de hace un tiempo de que hay un cliente que había establecido como su clave de acceso, una clave muy sencilla, supongamos, no lo sé, pero es 1, 2, 3, 4. Entonces el banco le digo: miren, yo no le puedo resarcir el dinero que usted perdió, porque usted puso una clave muy sencilla. Entonces vamos a hacer una analogía con el mundo físico. Se supone que uno deposita determinada cantidad de dinero en una cuenta bancaria para que el banco la resguarde. Entonces el banco permitió que ingrese, que el cliente establezca como clave una clave sencilla para proteger sus datos. O sea, ¿qué seguridad me da el banco? Tiene que obligar al cliente a establecer una clave compleja. Y tiene que a su vez tener factores, lo que se llama factor de doble autenticación, si se quiere. Algunos bancos tienen token, se activa desde el celular cada vez que se hace una transferencia. Por ejemplo, una persona puede entrar a mi cuenta bancaria, pero por ejemplo yo tengo un banco determinado que si yo quiero hacer una transferencia me pide no la misma clave que ya tiene el estafador. Una vez dentro de mi sistema informático, me piden una clave token que se activa con mi celular. Entonces ahí, si el estafador no tiene mi celular, con esa clave token, que es un código numérico de 6 dígitos, no va a poder realizar la transferencia por más que haya entrado a mi home bank. Entonces, esos sistemas de seguridad los tienen que tener los bancos, porque un banco lo que hace, o debe hacer, inclusive en línea, es proteger mis fondos. ¿Sí? Entonces, algunos bancos sí reconocen, pasa al área de fraude y con una pericia de tipo informática se da cuenta que, por ejemplo, ese ingreso se realizó desde otra provincia, que no es habitual, claro, del cliente, a partir de algo que se llama dirección IP, ¿sí? Desde un dispositivo en otra provincia, y ahí puede presuponer que efectivamente no fue él el que lo realizó cuando quizá media hora antes lo había hecho desde Buenos Aires. O sea, en 15 minutos no podría estar en Formosa. Claro. Digamos, si ingresan de Formosa, claramente, y ahí muchos bancos resarcen económicamente. Pero por un lado está la resolución administrativa, o sea, si uno, que más le interesa al cliente, recupera dinero, y después está la persecución penal del responsable con la denuncia judicial. Claro. Lo que pasó es que se incrementaron tanto, justamente por lo que hablábamos antes, la cantidad de fraudes y estafas por la aparición de bandas organizadas y con asociaciones ilícitas, sí, que antes los bancos no habitualmente lo consideraban como una fuga de negocios, entonces resarcían rápidamente al cliente. Pero empezaron a ser muchos ahora. Bueno, ahora se quintuplicó la cantidad de denuncias y los bancos dicen, bueno, a ver, ahora necesito una denuncia judicial. Antes quizá algunos no la pedían, ahora necesito, vos tenías una clave muy sencilla. A mí me parece que esto no es mucha defensa del banco, digamos. Bueno, también hay algo que se considera que es no responsabilidad civil acá, obviamente. A ver, pero si yo como banco permito que el cliente ponga una clave 1, 2, 3, 4 y después me deslindo la responsabilidad, es decirme, es lo mismo que yo contrate en el mundo físico una caja de seguridad y me den una llave de esas que usaban en la Edad Media, esas llaves viejas que se usan en los castillos para abrirla fácilmente. Claro. Mira, acá, entonces, mientras estamos hablando, un oyente me manda un mensaje, una captura de su pantalla, que recibió un WhatsApp de un número de Formosa con un loguito que dice Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Claro. Y dice, el motivo de la comunicación es para poder informarte que tenés un turno activo a cobrar del potencial económico de la Ley de Emergencia Económica Natal, monto a cobrar 24.000 pesos. Dice, si te encontrás en espera y no lo pudiste cobrar, envía la palabra consulta y uno de nuestros asesores te estará comunicando contigo. Muchas gracias.
Eso es una estafa. Claramente. A ver, pero el tipo dice, pero yo no le doy ningún dato, yo le mando solamente un WhatsApp diciendo consulta. Bueno, de acuerdo al proceso de la comunicación, va a tratar de extraerle determinados datos el estafador. Claro. En la primera comunicación, aparentemente no. A veces también, ya ha pasado, a ver, estas bandas necesitan blanquear este dinero obtenido ilícitamente, lo que habitualmente se llama como lavado de dinero. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, cuando el estafador usurpa nuestra identidad e ingresa a nuestro sistema de home banking, obviamente si quieren transferir dinero, que es ese es el motivo principal por el cual ingresa un estafador a nuestra cuenta bancaria, lo tienen que hacer una cuenta bancaria. Claro, tiene que mandar a un CBU determinado. Exactamente. Entonces uno se pregunta, bueno, esa cuenta tiene que estar a nombre de alguien. Claramente no es a nombre del estafador. Lo que apareció es justamente a partir de, no digo que este sea el caso, empezaron a pedir números de cuenta bancaria para cuestiones vinculadas, por ejemplo, para el cobro de determinado dinero. Con ese número de cuenta bancaria o CBU o alias, se transfiere ese dinero y se empieza a utilizar como mula. Y mire que esta modalidad que se dio. Se ofrecieron, vieron, muchos empleos, algunos se han perdido durante la pandemia y mucha gente empezó, o por lo menos a tener otra posibilidad. Y se ofrecía trabajo en línea. Entonces lo que tienen que hacer es, en primera instancia, todo un fraude vinculado a una supuesta empresa, deben su número de cuenta bancaria, ya está, bueno, no vamos al motivo de toda la comunicación previa, pero una empresa, iba a trabajar por una empresa. Sí. Y como primera función, tenías que dar tu cuenta bancaria porque se va a realizar un depósito, ¿sí? En cual vos vas a tener que ir al banco, retirarlo y dárselo a un agente local de tal empresa. En realidad estaban utilizando, o sea, estaban oficiando sin saberlo a la víctima, pensando que era parte de un trabajo, o porque era parte de una empresa, con un contrato apócrifo que se había firmado por internet. Estaba haciendo mula de lavado de dinero de estos delincuentes que estaban utilizando su cuenta para... El damnificado le daba el número de cuenta, le depositaban la plata, él iba, la sacaba y se la entregaba a fulano, y él terminó siendo el lavador del dinero. Exactamente, y la investigación criminal va a tener que explicar por qué recibió esa cuota de dinero. ¿Se entiende? Sí. Entonces, puede pasar por ahí. Hubo una modalidad hace un tiempo atrás, ahora no tanto, que llamaban y hacían ir a los cajeros automáticos a las personas ir, entre a su cuenta, le hacían entrar, no le pedían los datos, la gente en el cajero automático terminaba concretando la operación de estafa, generalmente guiado telefónicamente por el estafador, digamos. Totalmente, exactamente. Y ahí eso se llama no phishing, se llama phishing con B de voice, son muchos términos en inglés. Sí. Voice phishing, o sea, un phishing telefónico, una estafa telefónica. Y eso ha habido mucho en Formosa, lamentablemente. También. Y de personas mayores. Y sobre todo, claro, los hace ir al banco, dice, vaya, entra a su cuenta, no me diga el número, nada, pongan entre su CBU, le vamos a pasar una clave, le dan una clave, la clave es automáticamente para sacarle la plata de la cuenta. Es realmente muy ingeniosa, y la pregunta tiene que ver ahora, ¿qué podemos esperar del ciberdelito en los próximos tiempos? ¿Qué están viendo ustedes como especialistas? ¿Hacia dónde están tendiendo las modas de los delincuentes? En criminología, si hay algo que explica el delito informático, es el criterio de oportunidad, no tanto el de necesidad. Y ahí pongo un paréntesis: el ciberdelito viene a demostrar que el delito no está asociado a la pobreza, porque acá no hay gente que por necesidad esté cometiendo estas estafas, sino que hay un emprendimiento delictivo como especie de asociación ilícita, claramente. Pero bueno, más allá de eso, es el criterio de oportunidad. Durante la pandemia se ha incrementado el promedio de uso de horas diarias, de uso de TICs por una cuestión de necesidad, o de compras en línea, se ha incrementado mucho más obviamente el comercio electrónico, el teletrabajo, la educación en línea. Entonces hemos tenido que aprender a utilizar tecnologías que antes no eran tan habitual en nuestra vida cotidiana. De la misma manera, y con ese mismo tiempo, los ciberdelincuentes sofisticaron sus técnicas y duró más tiempo para aprenderlas, ¿sí? Y poder sofisticar esas técnicas para que las estafas sean más sofisticadas y mucho más creíbles, entre comillas. Ahora bien,
La mayoría de estas estafas, como decíamos anteriormente, se pueden cometer de varias maneras: robar, usurpar o suplantar nuestra identidad. Una es que uno descargue un programa gratuito y sin querer hay un programa espía, claro, y descarga los datos automáticamente. Gracias a Dios, y lo digo en este sentido, no es lo que predomina aquí en Argentina, sino que lo que predomina es el cuento del tío. O sea, no hay una ingeniería técnica, sino social. Claro. O sea, comunicaciones fraudulentas. Si uno internaliza este principio que nunca tiene que brindar ningún dato, ni siquiera número de cuenta bancaria, mucho menos clave de usuario y contraseña de home banking, ni su DNI... Aún llegándome un mensaje de un contacto conocido, digamos, porque ahí mi contacto conocido es el que fue hackeado el teléfono. Bueno, a ver, es muy bueno lo que está diciendo, porque una modalidad que se está dando ahora, no solamente hablamos del turno de vacunación, que lo que hace el estafador es abrir la cuenta, o sea, usurpar mi identidad con mi cuenta de WhatsApp. Sí. Era eso. Ahora lo que están haciendo es, con cuentas de Facebook o Instagram, o sea, ven el perfil, ¿sí?, de una potencial víctima, ve su nombre, ve su foto, descarga su foto, anota su nombre, ve los contactos, crea un perfil, ahí no lo hackea, crea un perfil, duplica un perfil exactamente igual, ¿sí?, empieza a agregar a los contactos y dicen: miren, me hackearon el Facebook anterior o el Instagram anterior, estoy acá, pero justamente cuando me hackearon también me robaron la calle, necesito una ayuda económica. Y ahí no hay ningún tipo de acceso indebido ni usurpación, es una suplantación de identidad, porque un engaño, claro, por mí. Claro. Pero no hay ningún hackeo, ¿sí?, a mi cuenta oficial. Yo mi cuenta la sigo teniendo. Interesante esto que plantea, pues, estemos atentos, porque me duplica la cuenta, digamos. Exactamente. Saca mi foto de mi perfil de Facebook. Totalmente. Anota todos los contactos, 10, 15, 20, 30 contactos. Los empieza a agregar. Hace otro perfil como si fuera yo y los empieza a agregar nuevamente desde esa cuenta distinta, que es muy parecida en imagen a la que yo tenía. Es la misma. Es la misma, claro. Lo único que cambia es el mail o alguna cosa de esa, pero mínimamente. Exacto. Y le empieza a mandar mensajes a todos mis contactos diciéndome: tuve un problema, por favor, fulano y tal. Como es el perfil de mi amigo, confío. Exacto. Y ahí caigo en la estafa. Ahí ya tiene uno que empezar a sospechar si empieza a pedir determinados datos, que habitualmente también se puede dar cuenta por la forma de escritura, porque lo que no sabe el estafador, qué tipo de confianza tenía con cada uno de los contactos. Claro. Qué es lo que hablaban y demás. Pero bueno, hay que estar atento a estas cuestiones también, y en esto sí, en este aspecto es muy importante la concientización, y es bueno que ustedes hagan este tipo de entrevistas y yo poder contarles más o menos alguna de estas modalidades. Exactamente. ¿no?